Buenas tardes a todos, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo. Un vídeo que creo es interesante, que os va a gustar, y es que hoy vamos a ver cómo acceder al menú oculto de Mini. Un menú en el que vamos a encontrar un montón de información sobre el coche, que alguna de ellas tengo que seros sincero y deciros que no tengo ni puñetera idea de para qué sirve. Pero hay otros datos que son bastante interesantes, como puede ser, por ejemplo, temperatura del agua o tensión de la batería. Así que nada, vamos a ver cómo acceder a ese menú, que es muy sencillo. Tan solo hay un paso que es el, digamos, más delicado, que si no se hace bien no nos deja desbloquear toda esa información. Y nada más, vamos a ver cómo se accede a ese menú oculto de Mini. Antes de comenzar tengo que deciros que para acceder al menú oculto podemos hacerlo tanto con el coche parado o como con el motor arrancado. En este caso vamos a iniciarlo con el coche parado. Para eso vamos a necesitar, que le doy al gimbal, vamos a necesitar simplemente darle al contacto sin llegar a presionar el botón de arranque. Una vez que tengamos el contacto dado, nos vamos al pulsador donde se ponen los kilómetros parciales a 0 y mantenemos pulsado aproximadamente durante 10 segundos. Transcurrido ese tiempo nos aparecerá el número, los últimos dígitos del número de bastidor, los 7 últimos dígitos. Y aquí viene el paso, digamos, más delicado, y es que tenemos que coger los últimos 5 dígitos, sumarlos, y la suma total será el código que tengamos que meter en el menú 19. Para irnos al menú 19 volvemos a dejar pulsado durante 2-3 segundos. Han desaparecido esos dos ceros, ahora vuelve a aparecer. Bueno, os explico antes de continuar. Esos dos primeros números indican el menú en el que estamos, que este es el 1, y los dos siguientes el submenú dentro de ese menú principal. Para irnos al menú 19 pulsamos durante 2-3 segundos e inmediatamente tenemos que realizar las pulsaciones, porque si no se introduce en el menú donde nos paremos. Nos vamos al menú 19, que es en el que nos tenemos que introducir para meter el código. Dejamos de pulsar, entra en ese menú y, como vemos, Look On, está toda la información bloqueada y el código. Nos vamos al, por ejemplo, mis 5 últimos dígitos del bastidor suman 28, pues yo me voy con pulsaciones cortas al número 28. Una vez que haya llegado al número 28, pues dejo pulsado hasta que desaparezca esta pantalla aquí. Y ya tengo toda la información. Ya vamos, hay que ser rápido porque si no enseguida se mete en ese menú. A ver, otra vez. 28, dejo pulsado e inmediatamente me salgo. Aquí. Vale, me voy al menú 1 y bueno, explicaros toda la información que hay en todos los menús. Hay algunos que están anulados, que no hay nada, ningún tipo de datos, pero creo que deciros, desgranar todos los menús y todos los datos que dan, aparte que no tengo ni puñetera idea de la mayoría de ellos, creo que nos saldría un vídeo demasiado largo. Así que con vuestro permiso, pues os voy a decir los que a mi parecer son más interesantes y los demás os los dejaré en la descripción del vídeo. Me he entretenido en ir paso a paso, menú a menú, submenú a submenú, identificando todo lo que aparece en los mismos. Y os lo dejaré en la descripción del vídeo. Pero como os comento, aquí para el vídeo os voy a poner los que a mi parecer me resultan más interesantes. En el menú 1 lo que nos encontramos son datos del coche, del número de serie, etcétera, etcétera. Una vez que estemos dentro de un menú, que tengamos esos dos ceritos, simplemente con pulsaciones nos vamos moviendo dentro del menú. Como estáis pudiendo ver, pues en el menú 1 sobre todo lo que hay, o yo deduzco, sobre todo yo deduzco, las dos primeras son datos de serie del coche, etcétera, etcétera. En este menú sí que hay un dato importante, o interesante mejor dicho, que es la fecha de fabricación del coche, que es esta de aquí.
Este coche, el mío, por ejemplo, se fabricó el 15 de noviembre del año 2013 y su primera fecha de matriculación fue en abril de 2014, o sea que durante todo ese tiempo pues estuvo expuesto en algún sitio o donde quiera Dios que estuviera. Pero considero un dato importante, sobre todo de cara a comprar un coche de segunda mano. Bueno, un coche, en este caso un Mini R56 de segunda mano, pues para intentar que no nos la cuelen. Me parece que es interesante este dato. Luego, en el menú 2, por ejemplo, tenemos el IP Test, que lo que hace es un chequeo de todo el cuadro. Si pulsamos, inicia el chequeo. Las agujas hacen el recorrido completo, tanto de cuentas revoluciones como de velocímetro. Hace un chequeo de la intensidad lumínica, de los diferentes colores del cuadro, de todos los chivatos del mismo. Incluso se escucha el sonido de los intermitentes. Ahí lo tenéis. También hace un testeo de ese sonido. Una vez que termina, pues se ha terminado y punto. Otra información que me resulta interesante son los litros que nos quedan de combustible en el tanque. Y eso lo tenemos en el menú 6. Aquí tenemos los litros que nos quedan todavía en el tanque. Esta primera información exactamente no sé qué es lo que significa. Pero si nos vamos a la segunda parte de este menú, pues vemos que pone tanque, disp, que no sé a qué se refiere, y pone que son 17,6 litros. Yo creo que son los litros que me quedan en el tanque porque más o menos coincide con el testigo del combustible y por ahí andará. O sea que yo deduzco que eso lo que me está diciendo son los litros que quedan de combustible en el tanque. Y nos vamos al siguiente menú, el 7, y aquí hay información muy interesante y tenemos en primer lugar la temperatura del agua. El coche, como está frío evidentemente, pues me marca que ahora mismo la temperatura del agua es de 23 grados. Si continuamos avanzando en este menú, pues a continuación nos dice la temperatura exterior, esto que no sé qué significa. Luego aquí nos dice las revoluciones por minuto, evidentemente a 0 porque estamos parados. Y luego este dato yo creo que se refiere a los picos. Por ejemplo, si llevamos el coche al corte, por decirlo para que me entendáis, pues ahí te marca ese pico. Es lo que yo creo. O si yo creo que eso hace referencia a lo que es la zona roja del cuenta revoluciones, es lo que yo deduzco. De manera que ahí te irá marcando el pico que vas tú marcando en el cuenta revoluciones. No sé si me estoy explicando porque me estoy liando. Pero vaya, yo creo que está relacionado con la zona roja del cuenta vueltas. Si seguimos avanzando en los menús, nos vamos al 8 y aquí lo que nos proyecta el display pues es la velocidad instantánea. Aquí también nos dice la velocidad, no sé si se refiere a la media, pero seguramente sea eso, porque en fin, lo estuve probando y la primera te va marcando la instantánea y esta yo creo que va a ser la media, en fin, pero yo, como os digo, es una deducción mía. Y esta velocidad no sé a cuál se refiere, no sé si al igual que en las revoluciones se refiere al pico de velocidad que marquemos en el viaje o no lo sé. Y luego, si seguimos avanzando al menú 9, aquí tenemos otra información que yo considero de bastante interés, que es la tensión de la batería. Ahí la tenéis, que por cierto la tengo bajita. De hecho, ayer cuando estuve trasteando todo este menú, la información, etcétera, el coche me volvió a dejar tirado. Menos mal que estaba aquí en el garaje de casa y enseguida le conecté las pinzas al coche de la señora y lo volví a arrancar, pero el coche otra vez me dejó tirado. Así que finalmente cambiaré la batería. Pues como digo, me estoy enrollando. Menú 9, tensión de la batería. Información de bastante interés. En el menú 10 hay información, hay un dato que a mí me resulta interesante. Kilómetros por semana. Esto no consigo llegar a la conclusión de la cifra que hay debajo. Y es
el day counter, el contador de días. Y aquí me aparece 7623. No sé si es 7623 o 762,3 o 76,23, no lo sé. El caso es que ese dato me parece bastante interesante, pero no llego a descifrar a qué se refiere exactamente. Si son los días desde que el coche empezó a respirar en la cadena de producción, no lo sé. O no sé a qué se refiere, pero si llegamos a deducirlo, creo que es un dato muy interesante. Y bueno, estos serían más o menos los datos que yo considero los más interesantes. Luego, por ejemplo, en el menú 11 tenemos pues todas las unidades del coche, de la hora como está expresada, las unidades de velocidad, la temperatura, el consumo como está expresado, en litros cada 100 kilómetros, etcétera, etcétera. Luego en el menú número 12 tenemos un pequeño ordenador de a bordo donde aparece la velocidad media del viaje, entiendo yo. Luego aquí pone la hora de llegada, no sé a qué se refiere exactamente. Y luego en el menú 13 se hace un chequeo del típico gong de BMW. Escuchad. Bueno, he dicho del gong y realmente es del sonido de la intermitencia. Y poco más, señores. Como os comento, esos son los datos que a mi parecer son los más interesantes. Os vuelvo a repetir, insisto, en la descripción del vídeo os pondré una relación de todos los menús y todo lo que aparece en esos menús. Que insisto de nuevo, yo no tengo ni puñetera idea de qué significa la mayoría. Y algunos no sé interpretarlos tampoco. Bueno, señores, pues vamos a la finalización del vídeo. Pues esto ha sido todo. Como veis, es muy fácil acceder al menú oculto del Mini. Yo creo, por lo que he estado viendo en internet, que cada generación tiene su propio menú oculto, por así decirlo. La información que da ese menú es la misma, pero por lo que he podido ver en los foros, está distribuida de forma diferente. Así que yo voy a decir, si me equivoco, corregidme, que este es el menú oculto para la generación R56. Tan solo tenéis que tener ese cuidado en sumar los últimos 5 dígitos de vuestro número de bastidor. Ese va a ser el código que tendréis que introducir en el menú 19. Y nada, tengo que deciros también que, como os comentaba al principio, que podéis acceder a este menú estando el motor arrancado. Incluso si accedéis al menú estando el motor parado y dentro de él arrancáis, no os preocupéis porque en un primer momento os saldrá en el display los kilómetros totales y los parciales y transcurridos unos 2 segundos o 3 se vuelve a meter solo en el menú oculto, así que no tenéis que hacer nada más. Y mientras circuláis con el coche podéis mantener el menú oculto abierto, pues por ejemplo si queréis ir viendo la temperatura del agua o las revoluciones, etcétera, podéis mantener el menú oculto abierto mientras vais rodando con el coche, así que está bastante bien. Y poco más, si tenéis alguna duda, sugerencia, crítica, dejármelo en los comentarios. Y nada, si os ha gustado el vídeo, darle al like. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo, suscribirse al canal, darle a la campanita, todo lo que se dice. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.